Muy buen día, bendecidos. Cristomicina para el alma. Misión Iglesia, Justicia, Paz y Gracia presenta Cristomicina Para el alma. mensaje de salvación, paz, amor y restauración para su vida. Cristomicina para el alma. Con el pastor Milton Riascos Torres. Los jueves 5:30 de la tarde. Sábados y domingos 9 de la mañana. Te esperamos en nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Consíguenos como Justicia, Paz y Gracia. Cristomicina para el alma. Muy buen día, amados, bendecidos del Abba, del Todopoderoso. Es una grande honra y un gran privilegio compartir contigo la palabra de Dios y el Evangelio. Y hoy no es la excepción. Nos sentimos honrados de poder compartir contigo esta palabra que Dios nos ha dado. Amén. Así que te invito a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque hoy volvimos a estrenar misericordia. Amén. Abba Padre, bendito Dios, todopoderoso y eterno. Te damos gracias, papá, por el privilegio de vivir, creer y compartir tu evangelio. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, que nos guía, nos enseña, nos consuela, nos fortalece y nos capacita para seguirte, servirte, conocerte. Gracias, Padre, por la buena obra que has comenzado en nosotros, la cual será perfeccionada hasta el día de Cristo. Gracias, Dios, por los ángeles que has enviado a ejecutar tu palabra a favor de aquellos que somos herederos de esta salvación tan grande. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, por tu palabra que nos edifica, nos santifica, nos limpia de toda concupiscencia, Señor, y deseo desordenado de la mente. Gracias, Padre, por cada conexión de reino que cruzas en nuestro camino, en nuestro círculo de influencia, para llevarnos a buen destino. Gracias por permitirnos ser de bendición a otros en la medida en que tú nos bendices a nosotros. En esta mañana poderosa, gloriosa, bendecida, donde volvemos a estrenar lo mejor que se puede estrenar, misericordias que son mejores que la vida. Yo perdono de todo corazón a todo aquel que haya hablado, pensado o sentido contra mí, a todo aquel que haya actuado contra mí o contra cualquiera de los míos. Yo los perdono de todo corazón, como tú me mandas, y he aprendido que me conviene, a ti también te conviene perdonar. Y te ruego, Señor, que envíes tu Espíritu Santo a sus vidas, a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, para que se arrepientan y reciban tu perdón, porque aunque tú eres amor, no perdonas al que no se arrepiente. Padre, perdóname a mí, Señor, cualquier forma de pecado cometida. En el nombre de Cristo, yo me arrepiento de cualquier forma de pecado cometida. Recibo tu perdón. Te doy gracias porque una vez más me das la oportunidad de bendecirlos a ellos con esta poderosísima palabra con que tú me has bendecido a mí. Guíame, Señor, para hablar, a ellos para escuchar y asimilar, discernir, y a ti, Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach, unidos y grandemente agradecidos, te decimos amén, amén, amén. Buen día, bendecido, prosperado y victorioso
amado hermano Elman Duque, hombre esforzado y valiente. Bendecido Alexander Ateortúa, de Dora y de Alesa, hombre fiel a Cristo y a la familia. Bendecido, prosperado y victorioso pastor amigo Mario Edwin Vázquez González de Yeshua y de Peroso, hombre fiel y disciplinado en la fe y la familia, esforzado, Mario Bros. Padre, gracias, Señor, por sus vidas y por la vida de los que no escriben. Vamos hoy, amados, a hablar de un tema que se nos da en la escuelita bíblica infantil a manera de juego didáctico, pero que nos familiariza con esa capacidad y deseo que tiene Dios de protegernos, de empoderarnos, de capacitarnos ante las batallas que tenemos que enfrentar a lo largo de nuestra vida. Y vamos a hablar de la armadura de Dios, un tema básico, sencillo, pero a la misma vez profundo, porque en la medida en que esa lección que recibimos en la escuela infantil se convierte en una convicción y una realidad, vamos a hacer lo que dice Romanos 8:37, más que vencedores en Cristo Jesús. En la medida en que esto de la armadura de Dios se convierte en una realidad en nuestra vida, vamos a poder decir que hemos vencido al mundo a través de la fe, como dice Juan, primera de Juan 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y en este tiempo, amados, de tantas pruebas, conflictos personales, familiares, laborales, sociales, ¿cómo necesitamos que esta armadura de Dios se convierta en algo vital, real, cotidiano en nuestra vida, en nuestro modus vivendi? Porque la armadura era lo que usaban, la indumentaria que usaban los soldados para protegerse y para estar listos para enfrentar batallas. La armadura, Pablo, cuando escribió esto, dicen los eruditos, los historiadores bíblicos, que lo más probable es que como él estaba en una casa siendo custodiado, los que lo custodiaban tenían una indumentaria, un traje de soldados, y eso lo inspiró. Entonces, vamos a leer y a comernos hasta donde Dios nos permita hoy. La armadura de Dios. Leemos del 10 al 20 de Efesios 6. Me tomo un poderoso té de oreganón, canela de Ceilán y clavo de olor. Eso es poderosísimo. Eso te mantiene bien de la presión. Yo no sufro de eso, para no sufrir triglicéridos, de un montón de cosas. Es espectacular. Verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, porque esto es así, tenemos lucha. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Abba, Padre. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dijo Pablo, y por mí, digo yo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, del evangelio de Cristo, como debo hablar. Tremendo. Pablo hace un cierre de esta carta a los Efesios. ¿Te acuerdas que cuando Pablo fue a Éfeso, en el libro de Hechos capítulo 19, dice que en Éfeso, se practicaba mucho la brujería, se adoraban deidades? O sea, esta gente estaba familiarizada con un mundo espiritual contrario al de el reino de Dios. Y Pablo era consciente de eso. Y eran de los que se dedicaban y capacitaban e invertían. Dice que quemaron muchos libros de brujería, de idolatría en Efesios, cuando se consagraron y convirtieron a Cristo. Ahora, cuando alguien es servidor del diablo, conocedor de que le sirve al diablo, y se rinde a Cristo, le está declarando una guerra frontal al diablo. Y Pablo, que era consciente de la situación en la que estos hermanos de la iglesia de Éfeso se encontraban, les escribe esta carta y cierra esta carta hablándoles de un tema primordial, esencial, para que la victoria de Dios en ellos y a través de ellos fuera una cosa real. Pablo los concientiza de en qué terreno espiritual se estaban moviendo ahora que habían decidido renunciar a la brujería y rendirse al señorío de Cristo. Y es bueno, amados, que nosotros estemos conscientes de lo que se movió en nuestra vida para saber qué espíritus nos van a atacar y cómo movernos en la vida de Cristo.
Y en esta porción de la carta, Pablo toma ese deber y empieza diciendo, por lo demás, o sea, ya les hablé del amor, de hacer el bien sin mirar a quién, ya les hablé de muchas cosas, pero ahora quiero que se fortalezcan, hermanos míos, fortaleceos, pero él les dice cuál debe de ser la fuente de la fortaleza de ellos. Usted se puede fortalecer en el gimnasio. Usted se puede fortalecer físicamente comiendo bien. Pero este es otro tipo de fortaleza. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y podemos estar musculosos y con la barriga llena. Pero si no hay palabra de Dios, no hay presencia de Dios, no hay fe en Dios y no hay amor de Dios, por más corpulentos que parezcamos, vamos a estar débiles y vulnerables. Y Pablo era consciente de esto. Y entonces les dice, fortalezcanse en el Señor. Amados, el Señor dijo en Mateo 28, toda potestad, todo poder y toda autoridad me ha sido dada. Entonces, la fuente del poder, que no es físico, que tú y yo necesitamos, del poder espiritual, es Cristo mismo, porque Él tiene toda autoridad y todo poder. Usted puede ir al mejor gimnasio del mundo, comerse los mejores alimentos del mundo, pero hay una parte de su ser que va a estar palideciendo, raquítica, y es la parte espiritual y emocional. Y por eso necesitamos de una intimidad con Dios, del conocimiento de Cristo, de la amistad con Cristo. Fortaleceos. Y mire que él dice, en el Señor, en el Señor, en aquel que es tu dueño, en aquel a quien le perteneces. No es en cualquiera, es el Señor. Y una de las cosas, amados, que a veces nos desenfocamos es del señorío de Cristo, de que le pertenecemos a Cristo, si en verdad hemos creído en el Evangelio. No se puede creer verdaderamente en el Evangelio y no estar conscientes de que ya no nos pertenecemos a nosotros, que Cristo es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Rey, y que en Él es que vamos a encontrar lo que necesitamos para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es en el Señor. No busquen sus propios métodos o su propia fuente. Debe de ser en el Señor. Y en la práctica, ¿cómo me fortalezco en el Señor? Aprendiendo cómo lo hizo Él y tratando de imitarlo, de seguir sus pisadas. Punto. Obedeciendo a lo que Él enseñó que obedeciéramos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire que la armadura es de Dios. Nos debemos fortalecer en Dios, en el Señor, y en el poder de su fuerza, de la fuerza del Señor. Miren, el Señor le dijo a los discípulos, después de haberlos instruido por 3 años y algo, después de haberles modelado cómo debían andar en esta tierra, les dice, no se vayan de Jerusalén.
antes de empezar la obra, tienen que ser investidos de poder. Y en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amados, usted y yo en Cristo tenemos autoridad, pero solamente llenos y guiados por el Espíritu tenemos poder. Necesitamos del Espíritu Santo para estar lleno de poder. Y cuando se conjuga el poder y la autoridad, créame, nadie va a poder vencerlo. Como dice Primera de Juan, más poderoso es el que está en nosotros que cualquier demonio que esté en el mundo. Hoy no voy a terminar, eso ya lo sé. Verso número 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Amados, cuando un soldado va a un campo de batalla sin la indumentaria, la vestimenta, los accesorios que se necesitan, se convierte en un blanco fácil del enemigo y no va a poder ser eficiente para obtener victoria en la batalla. Un soldado tiene que estar bien vestidos. Y aquí dice, vestidos de toda. Un soldado puede ponerse el uniforme y coger el rifle y el maletín a cuestas, pero si no se pone las botas, cuando llegue a caminar en terreno hostil, no va a poder avanzar con eficacia. Un soldado se puede poner las botas, echarse a cuestas el maletín con las otras cosas. Y si no coge el arma, no va a ser peligroso para el enemigo. Toda la armadura hay que ponérsela. La armadura no es algo, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Toda la armadura de Dios. Hay gente que es buena orando, pero no le gusta alabar. Hay gente que es buena alabando, pero no le gusta orar. Hay gente que es buena alabando y orando, pero no le gusta estudiar la palabra. Hay gente que es buena alabando, orando y estudiando, pero no saca tiempo para meditar la palabra. Hay gente que es buena alabando, orando, meditando, estudiando, pero no le gusta predicarle a nadie. Amados, esto tiene que ser integral. Porque créeme, todas esas cosas no solo benefician tu entorno y a las personas que influencias, sino que te benefician primeramente a ti. Toda la armadura de Dios. Y dice por qué y para qué. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios, según este verso, tiene como propósito mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. No va a evitar que seamos atacados, pero sí va a evitar que seamos derrotados. Usted no puede evitar que lo envidien, que algunas personas lo ataquen,
que el enemigo le tienda trampas, pero si anda con toda la armadura de Dios, va a obtener victoria para la gloria de Dios. La armadura de Dios, vestido de toda la armadura, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amado, en este momento, la iglesia está bajo un ataque tremendo. Y es por varios francos, por medio de por el franco de la familia, por el franco de la doctrina, por el franco de la educación. La iglesia está bajo ataque. Y si la armadura de Dios no hace parte de tu vida o de mi vida, podemos caer. Lo que da firmeza, según este pasaje, es la armadura de Dios. Y sigue diciendo Pablo, o el Espíritu a través de Pablo. Al final del verso dice, contra las acechanzas del diablo. El diablo usa demonios y usa personas. Pero usted no puede cargarse con las personas endemoniadas que lo acechan, porque no son ellos, no son ellas. Y el verso siguiente nos da claridad sobre esto. Las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados, a mí el entender esto me libró de tantos rencores. El entender esto me libró de tanto deseo de males contra personas. El entender y creer esto me concientizó de que más allá de los hechos hay verdades y que detrás de las personas hay entidades, demonios, cuando obran contra mí o contra cualquiera de los míos. Dice la palabra que no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre. Entender esto, que la gente que ante las leyes terrenales son victimarias por los delitos que cometen, espiritualmente hablando son víctimas de un demonio de alcoholismo, de drogadicción, de fornicación, de corrupción, de tantas cosas que llevan a los hombres a la perdición. Pero el origen de lo que ellos hacen es espiritual. Entender esto te permite ser más empático, más misericordioso y más amoroso aún con los malos, para poder orar por ellos, a favor de ellos, y no desearle males a ellos. No tienes lucha, no tengo lucha, ni contra carne ni contra sangre. Aquí en Colombia, últimamente está polarizado políticamente el país y me da tristeza que algunos cristianos no entiendan que si el otro candidato no le gusta, su lucha no es contra el candidato, sino contra los espíritus
que se muevan detrás de ese candidato si está haciendo las cosas mal. Y que hay que orar para bendecir a ese hombre o esa mujer. Sencillo como esto. Tu lucha, mi lucha, no debe de ser contra la gente, sino contra los demonios en cualquiera de sus categorías. Aquí vimos varias, que se mueven en la gente y a través de la gente. Nosotros los seres humanos fuimos creados para ser vasijas espirituales. Tenemos esa capacidad de albergar espíritus en nuestro ser. Ahora, de acuerdo a las decisiones que tomes, o vas a ser templo del Espíritu Santo o sinagoga de Satanás. Sencillo como esto. Pero en tu ser como tal, fuiste creado en cuanto a la voluntad perfecta de Dios para ser templo, habitáculo, tabernáculo del Espíritu Santo. Ahora, cuando alguien que sea sinagoga de Satanás y sus demonios hablen mal contra ti, obren mal contra ti o contra cualquiera de los tuyos, no te cargues contra esa persona, sino contra los espíritus que actúan en y a través de esa persona. Pero a veces, en nuestra ignorancia, amado, nos cargamos contra la persona. Y la persona no entiende que está siendo manejada por espíritus contrarios al espíritu que obra en ti y en mí, el Espíritu Santo. Entonces, amado, esto no es fácil, pero es necesario no solo entenderlo, sino vivirlo. ¿Cuándo fue la última vez que después de recibir un agravio, una traición, un insulto, o que lo haya recibido un ser amado tuyo, doblaste rodilla a favor de la persona que ejecutó este acto, consciente de que tu lucha no es contra esa persona, no debe de ser contra esa persona? Eso no es fácil, porque esta carne brinca, armado, y a veces somos impetuosos para hablar, juzgar y actuar, y nos olvidamos de que nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre. Amén. Verso 13, perdón. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ojo con lo que dice, resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mira, amado, yo no sé qué tan consagrado esté usted a Dios. Yo no sé qué tanto conocimiento usted tenga o crea tener de Dios. Yo no sé en qué nivel de obediencia se encuentre. Pero sin importar lo consagrado que estés, lo más que conozcan la palabra de cabo a rabo de Génesis, Apocalipsis, y lo disponible y dispuesto que estés a obedecer la voluntad de Dios, yo sé que con todo y eso vas a tener días malos. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él mismo, Señor, tuvo días malos, tanto que le dijo a los discípulos en uno de esos días, mi alma está afligida hasta la muerte. Tuvo días malos el Señor. Pero en los días malos que tú o yo tengamos, tenemos que estar conscientes de que Dios sigue siendo bueno. En tus días malos,
en mis días malos, Dios sigue siendo bueno. Y entender esto nos llena de esperanza y de fortaleza. Y cuando se vive de acuerdo a la armadura de Dios, vemos los días malos como una oportunidad para que Dios se glorifique una vez más y no como una desgracia. Y podemos seguir firmes con Cristo en los días malos. Si usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los siervos de Dios y las siervas de Dios, a pesar de su comunión con Dios y de las bendiciones que recibieron de Dios y de lo bendecidos que fueron para su familia, su entorno, todos los siervos de Dios, incluyendo al Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, tuvieron días malos. Si se te predica un evangelio donde te dicen que pare de sufrir, eso es mentira, amado. Porque en el mundo tendréis aflicción en el día malo. Adán y Eva perdieron 2 hijos. El uno mató al otro y el otro se fue. ¿Usted no cree que eso fue un día malo? Eso fue un día malo para ellos. Abraham perdió a su padre, a su hermano, y tuvo que irse con su sobrino Lot. Días malos para Abraham. Moisés tuvo que salir huyendo del palacio de Faraón a causa de un asesinato que había cometido. Día malo para él. El ímpetu le ganó, le faltó discernimiento y fue un día malo. Todos en la vida. David tuvo varios días malos, muchos. Yo he tenido muchos días malos, pero he aprendido que en medio de esos días malos, Dios sigue siendo bueno. Colombia, amado, está pasando por un día malo. Cuando dice día malo no se refiere a 24 horas, sino un periodo de vida. Pero en medio de este día malo yo he visto tantas cosas buenas de Dios. El sol ha vuelto a brillar, ha vuelto a caer lluvia en algunas ocasiones. Ha habido ayuda social, médica. Ha habido tantas bendiciones. Y si mantenemos los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, vamos a seguir avanzando y estando firmes en el día malo. En el día malo podemos estar firmes. Y dice, vestíos, ceñidos en el día malo. Y habiendo acabado todo de estar firmes. Vamos a dejarlo allí, amado, en el 13. La próxima semana vamos a procurar terminar este tema. Miren, amados, estamos en días peligrosos, tiempos peligrosos. Y la armadura de Dios, esa que aprendemos en nuestros primeros días de cristianismo, hoy sí que la necesitamos más que nunca para permanecer firmes en la fe, glorificando a Dios. Esta es la palabra, amado, que el Padre puso en mi espíritu para compartir contigo hoy. Espero y deseo que te sea de bendición en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias a todos los que nos apoyan en los días malos. Gracias a los que oran por nosotros, a los que siembran en nosotros. Oremos por los damnificados, que Dios les permita en este día malo ser bendecidos con la firmeza que da el Espíritu Santo y la armadura de Dios. Que Dios los bendiga con sustento, con abrigo, y los vaya levantando, direccionando, y en sus vidas se vaya glorificando. Yo te bendigo, amado, amada. Bendigo tu casa, bendigo tu vida, bendigo tu familia. Y ruego al Padre Eterno que la armadura de Dios sea parte de tu modus vivendi, para que cuando se acabe este día malo,
permanezcas firme en la roca que es Cristo, Yeshua HaMashiach. Gracia y paz para tu vida. Se te ama de gratis. Recibe bendiciones sin límites. Que tengas un resto de domingo espectacular. Se te ama de gratis.